Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Alil y Esla en el centro de un escándalo que nadie esperaba, declaraciones impactantes de sus amigos más cercanos. La noche en la que todo ocurrió sigue generando dudas, y ahora algunos amigos íntimos de Alil han roto el silencio con revelaciones que prometen cambiar todo lo que creíamos saber. Según esas voces cercanas, lo más sorprendente no fue lo que pasó entre ellos, sino lo que Esla dijo en el momento más tenso de la discusión. Uno de los amigos declaró: esa noche, Esla no se quedó callada, dijo palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Todos sabemos qué dijo, y Alil también lo sabe muy bien. La situación se tornó aún más intrigante cuando otro amigo de la pareja añadió: Alil estaba confundido, no sabía si responder o simplemente guardar silencio. Pero Esla fue directa, y eso marcó un antes y un después. Estas declaraciones han generado un verdadero terremoto en las redes sociales, donde miles de seguidores ya especulan sobre las posibles frases de Esla. Algunos medios aseguran que la tensión entre ambos ya se venía acumulando desde semanas antes, pero lo ocurrido esa noche fue la chispa final. Una persona cercana explicó: lo que dijo Esla fue tan claro, tan contundente, que no hubo manera de ignorarlo. Era como una confesión que nadie esperaba escuchar en ese contexto. Ante estas palabras, los seguidores de ambos artistas han comenzado a debatir intensamente en foros y plataformas digitales. En medio de todo este revuelo, Alil fue visto saliendo de un restaurante en Estambul, rodeado de cámaras. Cuando un periodista le preguntó directamente por lo que Esla habría dicho, él solo respondió con un gesto serio: no todo debe contarse en este momento. Esta respuesta, lejos de calmar la situación, ha encendido todavía más la curiosidad del público. Una fanática en redes sociales escribió: si Alil no lo niega, es porque seguramente lo que dijo Esla fue muy fuerte. Esla, por su parte, decidió responder de manera breve cuando fue abordada por la prensa: no quiero hablar más de esa noche, mis palabras hablan por sí solas. Esta frase ha quedado grabada en la memoria de todos, y ha sido repetida en noticieros y portales digitales durante toda la semana. Una de sus amigas cercanas comentó: ella sabía perfectamente el peso de sus palabras, sabía que todo cambiaría después de decirlas. Y aún así, lo dijo. Los amigos de Alil también compartieron que él pasó días en silencio después de ese encuentro, evitando incluso a su círculo más íntimo. Alil no respondía mensajes, estaba muy pensativo, y eso nos preocupó, dijo uno de ellos. Pero lo más sorprendente fue lo que revelaron después: Esla dijo algo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a poner en voz alta. Esa es la verdad. La frase enigmática que supuestamente pronunció Esla sigue siendo un misterio, pero lo que más sorprende es la reacción de las personas más cercanas a la pareja. Algunos aseguran que lo dicho podría estar relacionado con un secreto que Alil llevaba guardando desde hace años, un secreto que solo un círculo muy reducido conocía. Uno de los amigos lo explicó así: no era un insulto ni una amenaza. Fue algo mucho más profundo, una verdad que todos habíamos sospechado, pero que nunca nadie se atrevió a poner sobre la mesa. Los rumores se han multiplicado. En programas de televisión, panelistas y periodistas de espectáculos han dedicado horas a especular sobre cuál podría haber sido esa frase. Las redes sociales, por su parte, se han llenado de teorías. Algunos creen que Esla reveló un tema personal de Alil, otros opinan que se trató de una confesión sobre su relación. Y hay quienes aseguran que se trató de algo completamente inesperado, relacionado con el futuro de ambos. Lo cierto es que después de esa noche, nada volvió a ser igual. Alil empezó a cancelar compromisos profesionales, alegando motivos personales, mientras que Esla se refugió en su familia. Un productor musical cercano a ellos comentó: ambos tenían proyectos conjuntos, incluso se hablaba de una colaboración artística. Pero ahora todo está en pausa, nadie sabe si esas ideas seguirán adelante. Durante semanas, Alil evitó a la prensa. Sus apariciones fueron contadas, y siempre con una expresión seria. En una ocasión, al salir de un evento benéfico, solo dijo: algunas verdades duelen, pero también liberan. Esa declaración encendió aún más las conjeturas, pues parecía confirmar que lo dicho por Esla no era un simple comentario pasajero, sino algo con un trasfondo más profundo. Un periodista veterano señaló: Alil es conocido por ser reservado, pero esta vez su silencio es mucho más pesado. Es como si hubiera aceptado algo inevitable.
Por su parte, Sla comenzó a mostrarse más segura frente a los medios. Aunque evitaba hablar directamente de aquella noche, sí lanzó frases que muchos interpretaron como indirectas. A veces uno se cansa de callar y no se puede vivir siempre bajo una máscara. Sus palabras fueron vistas como mensajes cifrados hacia Lil y hacia quienes todavía dudaban de lo ocurrido. Una amiga cercana reveló: ella se siente liberada. Puede que la situación sea dolorosa, pero para Sla fue como quitarse un peso de encima. Sabía que esas palabras tendrían consecuencias, pero estaba dispuesta a asumirlas. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas se han dividido. Algunos defienden a Lil y aseguran que Sla lo expuso de una manera innecesaria, otros apoyan a Sla y creen que hizo lo correcto al decir lo que dijo. En foros y programas en vivo se han registrado acaloradas discusiones, al punto de convertirse en tendencia en varias plataformas digitales. Un fan escribió: si Sla lo dijo en un momento así, es porque llevaba mucho tiempo guardándolo. Eso no se hace a la ligera. Otro respondió: ella buscaba protagonismo, nada más. Si de verdad lo quería, no lo habría dicho en público. La industria también ha reaccionado. Un representante de una marca con la que Lil tenía contrato admitió que están revaluando la colaboración, mientras que, curiosamente, Sla ha recibido nuevas ofertas de trabajo, especialmente relacionadas con campañas que promueven la autenticidad y la transparencia. Un crítico cultural comentó: la controversia ha puesto a Sla en el centro de la atención mediática. Lo que para algunos es un escándalo, para otros es un acto de valentía. Con el paso de los días, más voces se han animado a hablar. Una persona del entorno de Lil afirmó: lo que Sla dijo fue una especie de ultimátum. Ella no quería seguir en silencio. Fue directo, fuerte, y eso es lo que cambió todo. Otra fuente añadió: no era la primera vez que discutían, pero nunca habían llegado a ese nivel. Esa noche fue diferente. La especulación no se limita solo a la pareja. También se han mencionado posibles tensiones con familiares y amigos cercanos. De hecho, algunos aseguran que lo dicho por Sla afectó a varias personas alrededor de Lil, no solo a él directamente. Hoy, la gran pregunta es: ¿qué pasará con Lil y Sla? ¿Podrán superar este episodio o marcará el final definitivo de su relación, tanto personal como profesional? Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado señales claras. Lil sigue distante, mientras que Sla parece enfocada en seguir adelante con su vida, aunque sin dejar de reconocer la magnitud de lo ocurrido. Un experto en relaciones públicas explicó: este tipo de escándalos pueden hundir una carrera o impulsarla, todo depende de cómo lo manejen. Si deciden hablar con claridad y contar su versión completa, quizás logren dar vuelta a la situación. Pero si siguen en silencio, la especulación continuará y eso puede ser aún más destructivo. Queridas seguidoras, este es el escándalo que está sacudiendo el mundo de las celebridades. ¿Ustedes, qué creen que dijo Sla aquella noche? Déjenlo en los comentarios y compartan sus teorías, me encantará leerlas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que promete seguir dando mucho de qué hablar.